cotidianamente. Y bueno, queremos nuevamente hablar a la juventud, pero desde el punto de vista en este momento de las malas influencias, podemos decir, o en su caso podemos también con un término tal vez más de poder animar, llamarles, decir, no seas influenciado. Y sobre todo a la juventud queremos hablar porque aunque nosotros así quisiéramos, siempre las personas frenar sus efectos y por ello en esta noche, hermanos míos, queremos hablar algo de lo que es las malas influencias desde el punto del consejo bíblico, desde el punto de vista de lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, hermanos, quiero en esta noche comenzar invitándoles a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 15. Esto va a ser un texto base que vamos a considerar, hermanos. Jeremías, capítulo 15, versículo 19 al 21. Vamos a dar lectura, dice la palabra. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado, de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Que el Señor bendiga estas porciones que damos lectura y lo que vamos a meditar, hermanos, en esta noche. Bueno, yo quiero que dejemos marcado, porque este es el texto del cual vamos a tratar un poco de explotar, porque el Señor así en su voluntad nos dice. Ahora sí, les invito, hermanos, a abrir Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, para poder llegar a ese contexto de la lectura que hemos hecho de Jeremías. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Nos dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostrare, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Miren, amados hermanos, amigos, quienes nos siguen, vemos aquí una lectura maravillosa cuando vemos esto que para muchos tratadistas, quienes hacemos el estudio de la palabra, pues esto es denominado el pacto de Abraham, donde el Señor justamente, Dios mismo le dice a Abraham, a este patriarca, le dice que de ti va a haber una descendencia un día, pues vendrá el Salvador. Pero antes de eso, este mensaje que lo primero que el Señor le dice, y yo lo tengo remarcado, dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Aquí le está diciendo el Señor que Él deje, tal vez lo que para muchos de nosotros es tan apreciado, el tener parientes, por ejemplo. Y desde luego, nuestra tierra de origen.
Pero aquí el Señor le habla, le dice a Abraham, deja, vete de tu tierra, de tus parientes, dice, ¿no? Y que le empieza a mostrar y le abre el panorama, le dice, te voy a mostrar, dice, y además voy a hacer de ti una nación grande. Y bueno, ahora cuando nosotros consideramos esto, pues estaba dándole a este patriarca el privilegio, porque el Señor le decía, y a la vez le pedía que saliera de su tierra para usarle a él, ¿no? Y para que este sea el padre del cual tendría que, de esta estirpe, venir nuestro Salvador. Eso aquí le decían, ¿no? Haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ahora nosotros lo que conocemos al Señor por su gracia, realmente estas palabras nos llegan y decimos, pues, este hombre, este patriarca, pues, realmente hizo que diga a nosotros la bendición, porque por medio de él vino, en este caso, lo que hace un momento yo decía, la descendencia, ¿no? La estirpe para que nuestro Señor Salvador venga. Pero ahora tomamos esto y a eso quiero yo llegar en esta noche, hermanos, y sobre todo a los jóvenes. Muchos jóvenes en este tiempo no quieren dejar la vida que están llevando. Siempre quieren ellos estar arraigados, asentados de las amistades, los amigos, y bueno, el compañerismo que tienen, las costumbres, las prácticas cotidianas, pues ellos no quieren dejar. Y seguramente en ese tiempo tal vez Abraham estaba en esta misma situación, pero el Señor le dice, ven, que tú me vas a hacer de mucha bendición, ¿no? Le estaba dando el privilegio, la misma queremos trasladarle hoy al joven de ahora, decir que el Señor le dice, ven, deja todo lo que tienes por ahora arraigado en ti, deja para que tú seas de bendición, para que tú puedas ser de bendición y poder lograr que otra gente pueda realmente conocer la salvación por medio de ti. Y por eso en versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán bendecidos. Cuando vamos viendo Josué capítulo 24, versículo 2, ahí vemos por qué motivos también el Señor le había sacado a Abraham. ¿Por qué motivos el Señor le había dicho a Abraham que él pueda salir dejando su parentela, dejando su tierra? Justamente aquí nos dice porque la gente, el contexto donde Abraham se desarrollaba, pues estos servían a dioses extraños, a dioses ajenos. Y bueno, cuando hablamos al joven y sobre todo a nuestros hermanos jóvenes, a quienes ya conocen al Señor, vemos que estamos en un mundo plagado de mucha maldad, en un mundo realmente contaminado de pecado, el cual el Señor toma para decirnos que salgan de ahí y ustedes no se dejen influenciar para que puedan ser de mucha bendición, ¿no? Entonces, pero sin embargo, este pueblo al cual el Señor le había dicho a Abraham, pues sal, vete de tu tierra y de tu parentela para que de ti haga yo una nación grande, ¿no? Y la misma va a ser bendecida, pues esta nación realmente vemos que pasó, llegó a Egipto y aprendieron las malas costumbres de Egipto y justamente seguimos viendo, hermanos míos, me voy unas hojitas más adelante, Jueces capítulo 2, Jueces capítulo 2, versículo 10, adelante vemos, estos que el Señor había dicho, les voy a bendecir, pues empezaron a servir a dioses que eran contrarios al Dios vivo y verdadero. Voy a leer Jueces capítulo 2, versículo 10, 11 al 13, voy a leer, dice,
Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. 13 dice, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y Astarot. Miren, amados hermanos, vemos esta maravillosa historia que parte de Abraham. El Señor había querido todo lo mejor para ellos. El Señor había querido justamente que este sea su pueblo, un pueblo modelo de generación en generación. Pero sin embargo, estos habían tomado las malas influencias, habían aprendido lo malo delante del Señor, le habían dado la espalda. Y cuando vamos viendo más allá, hermanos, inclusive cuando vamos viendo ya esto de los reyes de Israel, yo seguía viendo, hermanos, cuando vemos el reinado de Josafat, y vemos el reinado de Acaz. Realmente, hermanos, da mucha tristeza ver que este pueblo que el Señor había dicho, haré de ti un pueblo de bendición, pues estos hasta el extremo de que cuando vemos, hermanos míos, el reinado de Acaz, por ejemplo, no cerraron, ¿no?, las puertas del templo, cerraron las puertas de la casa de Jehová, comenzaron a hacerse dioses ajenos. Todo esto, hermanos míos, llega a lo que nosotros hemos leído el primer texto, y ahora vámonos nuevamente, hermanos, a Jeremías, para llegar a este contexto justamente, a Jeremías capítulo 15. Ahora sí nos vamos, miren, hermanos, aquí vemos que Jeremías estaba siendo increpado de todas estas conductas del pueblo de Israel. Y entonces aquí el Señor le empieza a reanimar a Jeremías porque justamente él se sentía tan mal con todas estas conductas del pueblo de Israel. Y entonces el Señor le empieza a decir, no, si te convirtieres, yo te restauraré. Versículo 19 de Jeremías 15, yo te restauraré. En sí le estaba diciendo el Señor, mire, Jeremías, no quiero que tú puedas obrar como ellos, no quiero que tú empieces a practicar lo que ellos han hecho. Claro que en ese contexto Jeremías se quejaba para con el Señor porque él estaba llevando realmente la gran oposición, las grandes críticas, los grandes daños. En sí estaba pagando, podemos decir, hermanos míos, el precio de la apostasía del pueblo de Israel. Y por eso él se sentía tan mal. Entonces, en versículo 18 inclusive dice, ¿por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación. Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Entonces ahí el Señor le anima, le responde y le dice, si tú, Jeremías, te llegares a arrepentir y no empiezas a actuar como este pueblo que me ha dado la espalda, que me ha hecho a un lado, le decía, por eso le dice, no, y te convirtieres, dice, y esto yo lo resalto para hablar, hermanos, de la influencia, de manifestar y decir que no seas influenciado para con los otros y para que estos puedan tener temor del Señor, a que les de conviértanse ellos a ti. Miren, ¿no? Empezamos, hermanos, nuevamente para entender mejor. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, y si te entres, sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca.
Mira, aquí le decía, si tú te vas a sacar, vas a restaurarte y no vas a actuar como ellos, me vas a servir, ¿no? Y además, si tú vas a evitar hablar de vanidades como ellos, entonces estaba haciéndole una reminiscencia al Señor de todo lo que el pueblo de Israel había hecho a lo largo de la historia, que le habían dado la espalda, pues habían ofendido su bendito nombre, y le decía, y realmente si tú hablas lo que en verdad conviene, si tú haces lo que en verdad vale. Y bueno, nosotros cuando leemos Evangelio de San Juan, cuando el Señor dice, yo soy la verdad y la vida, y el Señor le dice, tú hables. Por eso le dice, ¿no? Ah, entresacar es lo precioso de lo vil. Aquí estaban, si tú vas a hacer lo que es lo mejor delante de mis ojos, ¿no? Te sacas esto que te llega a querer influir para que tú tengas que estar quejándote, le decía el Señor, ¿no? Entonces, le dice, serás como mi boca. Mira, tú me vas a servir, tú vas a hablar por mí, vas a hablar la verdad que realmente es valiosa. Tú serás mi portavoz, le decía el Señor. Entonces, esto es lo que quiero, hermanos míos, en esta noche, hacer un relieve, resaltar para los jóvenes, para que pues no puedan ser influenciados por todo lo que se tiene actualmente. Nosotros sabemos que hoy por hoy tenemos una influencia grande, por ejemplo, por el tema de las tecnologías, las amistades que tienen los jóvenes. Entonces aquí, pero sin embargo, a este joven Jeremías el Señor les dice, tú hablares, ¿no? Y conviértense ellos a ti. Miren, o sea, le decía que tú más bien puedas ganar a ellos, tú puedas hacer que ellos más bien sean por ti influenciados y no tú por ellos, ¿no? Cosa que pasa al revés en nuestra realidad. Nuestros jóvenes de hoy se dejan influenciar fácilmente por los jóvenes que son propios y aquellos que están cegados en el entendimiento, y por eso nuestros jóvenes, inclusive doctrinalmente mismo, dentro de la iglesia, vienen y quieren a veces asimilar eso y colocar en práctica dentro del pueblo de Dios. Y esa es una de las facetas, inclusive, hermanos, permítanme entre paréntesis colocar, se han hecho reuniones de jóvenes, y esas reuniones de jóvenes se está copiando aspectos que son propios del mundo. Y aquí le decía el Señor, ¿no? Le decía, conviértanse ellos a ti y, y tú no te conviertas a ellos. Ahora, si nos vamos a lo que el apóstol Pablo le había dicho a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto, miren, haciendo esto, tú te vas a salvar, pero también a los que te van a escuchar, a los que van a estar alrededor de ti. Y vemos estas palabras del Señor que realmente nos tienen que llegar a nosotros, a cada uno de quienes somos sus siervos, a quienes pues estamos pregonando la palabra, el consejo de Dios, y sobre todo a la juventud, pues que el joven no sea influenciado para que otros no conozcan al Señor por medio de la juventud. Ahora, ¿qué más le decía aquí? Le decía, versículo 20, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, ¿no? Voy a hacer, ¿no? En ti para que seas, pues, un muro de bronce. Este pueblo como invisible, le decía, ¿no? Van a pelear contra ti, pero no van a lograr nada. Y nos manda a qué? A lo que el Señor había dicho al salmista, ¿no? Que aquel que está en temor, ¿qué le dice? ¿No? Pues el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y si tú vas a estar conmigo, pues yo voy a estar en tu sostén, yo voy a ser tu fortaleza, le decía. Pero no te dejes influenciar. Todo lo contrario, más bien tú seas la influencia para los demás, le decía el Señor, ¿no? Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo.
para guardarte y para defenderte. Miren, esa fortaleza hoy el Señor le dice al joven, le dice al cristiano, le dice que tú no tienes que dejarte influenciar, no tienes que dejarte convencer, no tienes que dejar que ellos vengan y puedan arrastrarte a ti, sino lo contrario, tú arrastra. Y ahora ahí nos vamos, amados hermanos, a la gran comisión que el Señor nos había dado. El Señor nos había dicho, id por todo el mundo a anunciar su palabra a toda criatura. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Dejándonos influenciar? ¿O siendo nosotros influencia para ellos con nuestra conducta, con nuestro diario vivir? Entonces el Señor le decía esto, ¿no? Para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y versículo 21 le dice, y te libraré de la mano de los malos y te redimiré de la mano de los fuertes. Miren, qué grandes palabras, qué grandes consejos de Dios animando a su profeta cuando él se sentía, hermanos míos, ¿no? Con gran oposición, con grandes críticas por toda la actitud, la conducta, por la apostasía del pueblo de Israel. A este pueblo que ha dicho, yo te voy a dar mucha bendición, de ti voy a ser grande. Entonces, amados hermanos, necesitamos ahora en este tiempo realmente jóvenes que escapen y puedan correr, ¿no? Como José. Cuando hablamos, hermanos míos, de la influencia, indirectamente nos manda, hermanos, a considerar a las amistades con las cuales el joven debe tener. Las amistades, los amigos con los cuales debe contar, ¿no? Entonces, nos vamos tomando como ejemplo de amistades. Muchos jóvenes, hermanos míos, si tomamos, hablando de los adolescentes, empezando para ir para allá, el adolescente estando en el colegio, ¿con quién está más tiempo? Está más tiempo con sus compañeros de curso que son inconversos, con su profesor, su profesora que son inconversos. ¿Y cuánto tiempo le damos al Señor para asistir a la iglesia? Y ni aún así, a veces el padre le dice, vamos al local. Y bueno, lo que habíamos dicho el domingo, justamente el orgullo, ese peligro que coloca el enemigo, hace que justamente pues pueda llegar e influya en los jóvenes. Entonces, hermanos míos, tenemos que ahora nosotros considerar que es necesario que el joven sea como José, escape de la tentación. Sea como Daniel, se mantenga firme confiando en el Señor. Sea como David, caminando con Dios. O en su caso, tratándose de jóvenes, tenemos el ejemplo de la reina Esther, que esta estuvo dispuesto a sacrificar su propia vida por su pueblo. Miren, amados hermanos, hay tantos ejemplos que podemos hablar que nos muestra, por ejemplo, la amistad de Jonatán y David. Jonatán prefirió, y eso vemos en 1 Samuel capítulo 20, cuando vemos que prefirió él contraponerse, ¿no?, a la ambición, a la actitud negativa de su padre de Saúl, pero no dejarse influenciar por esa conducta de su padre. Y aquí inclusive vamos más allá, ¿no? No se dejó influenciar por su padre, todo lo contrario, más bien estuvo a favor de David. Entonces, lo que queremos nosotros en sí considerar en esta noche es que el joven cristiano no tiene que dejarse influenciar por todo lo que le va a perjudicar, va a ser un lastre en su vida espiritual. Ahora podemos decir más allá, es necesario que el joven no se deje influenciar por algunas áreas, por ejemplo, de su vida. Yo puedo considerar Hebreos capítulo 12, 15, pasaje muy conocido cuando ahí nos dice que la raíz de amargura pues nos perjudica, brotando esta raíz de amargura, ¿no? Cuando dice la palabra, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Porque la influencia negativa, la influencia
contraria a la voluntad de Dios, va a hacer que haya amargura en el joven. O en su caso, como el apóstol Pablo decía a Colosenses, a la iglesia de Colosa, en Colosenses capítulo 2, 8, decía, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y cuando hablamos de filosofías huecas, hermanos míos, voy nuevamente a lo que hace un momento decía, esto del Internet. Por ejemplo, la juventud de hoy se está dejando influenciar, hermanos míos, a través del Facebook, a través del Instagram, del Internet, de las redes sociales. Entonces, para ellos es más fácil querer asimilar eso. Sin embargo, el Señor le había dicho a Jeremías, no, pues conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. El joven, ¿qué hace? Y se ve con mucha tristeza, amados hermanos, en las iglesias, dentro de nuestras reuniones, inclusive, cómo la juventud está dejándose llevar. Cuando el hermano está anunciando la palabra, el joven está agarrado de su celular influenciado por estas filosofías, las tecnologías. El hermano está hablando, los jóvenes de hoy, vista al celular. Y nos está influenciando a los mayores también, hermanos. ¿Cuántas veces se ve en conferencias, hermanos nuestros, hermanas nuestras, ya no llevan el himnario, ya no llevan su Biblia, influenciados por la tecnología, agarrados de celular? Miren, hermanos, lo que queremos es hoy entender este consejo del Señor. Por eso decimos que, joven, amigo, hermano, no seas influenciado, para que otros realmente puedan conocer al Señor a través de ti. Yo voy ahora a Malaquías, mira el tiempo tan enemigo es nuestro, Malaquías capítulo 3. Aquí, hermanos, lo que queremos que se pueda considerar que el joven de hoy, hermanos míos, pueda considerar el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que justamente, ahora si leemos 3, 14 y 15, leemos, hermanos, dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Decimos pues ahora, bienaventurados son los que son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren, aquí muchos, cuando son influenciados, queridos hermanos, pues a veces a lo malo dicen que está correcto, ¿no? Y dicen que servir a Dios, pues no vale la pena. ¿Por qué? Porque dentro de estas filosofías está esa enseñanza, esa doctrina donde dicen, no es bueno servir porque servir a Dios es anticuado, eso ya es otra historia, estamos en otros tiempos. Pues hoy es necesario que el joven cristiano pueda considerar el consejo de Dios cuando justamente, pues, el apóstol Pablo había dicho, ¿no? A la iglesia de Corinto le dijo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿no? Y la versión antigua, en este mismo versículo, 1 Corintios 15, 33, dice, no erréis, los malos compañeros corrompen el buen carácter. A eso queremos hoy llegar, hermanos míos, y podamos considerar que es necesario que el cristiano, el joven, tiene que alejarse de las malas compañías, esas malas compañías que puedan influir. Y tomamos en cuenta el consejo del proverbista cuando decía en Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Podemos decir, hermanos míos, a nuestro lenguaje más sencillo, si tú caminas con cristianos, pues va a ser buen siervo del Señor. Pero si tú vas a hacer amistad con
con inconversos, con aquellos que están en las tinieblas, con seguridad vas a tener consecuencias. Entonces debemos, hermanos míos, sobre todo la juventud, relacionarse con quienes ejercen en ellos buena influencia. ¿No? Que la palabra de Dios, pues, sea realmente de beneficio y no la conducta contraria a esto, perjudicial a la vida espiritual. Desde luego, aquella que va a ser tendida por el diablo. Entonces, hermanos míos, queremos nosotros tan solamente inducir por este consejo que el Señor dice, instar y no aprender lo que los jóvenes dicen, ¿no? Estos términos que a veces queremos aprender nosotros, pero está mejor así, es padre, es chido. Y miren, términos que los jóvenes se acostumbran por la mala influencia. Entonces, queremos, hermanos míos, sobre todo animar a la juventud, sobre todo, si no, podamos tomar las palabras del Señor, aquellas que le había dicho a Jeremías, ¿no? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Yo con esta palabra quiero concluir, hermanos míos, para no extenderme por el tiempo que tenemos reducido. Sin embargo, seguramente, como dice Gálatas 6:7, todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Si el joven siembra, responsabilidad delante del Señor. O como decía el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Y cómo va a ser guardar su palabra si no es dejándose influenciar por la palabra, por medio de aquellos hermanos maduros en la fe, por aquellos consejeros, ancianos, con la experiencia que el Señor les ha dado, puedan servir al Señor? Y seguro vamos a ser de bendición, así como le había dicho en Génesis a Abraham, no, bendeciré a los que te bendijeren, ¿no? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y seguro los amigos, la familia, pues la iglesia, el pueblo de Dios serán bendecidos. Que el Señor bendiga su palabra